Bien, continuamos entonces con el estudio de caminar con Dios. En 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Les recuerdo que la nube no era una nube cualquiera, era una nube sobrenatural. Y todos pasaron el mar. El paso por el mar fue sobrenatural. No es una cosa común que un mar se abra en dos para que un pueblo pase. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron sumergidos en la nube y en el mar, cubiertos, protegidos por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Oiga, alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire, todo esto era sobrenatural. Salieron de Egipto con un poder sobrenatural. Caminaron con un poder sobrenatural. No era normal. Lo que hacía Moisés no era normal. Lo que hacen los hombres de Dios no es normal. Lo que hacen los hombres de Dios no lo hace cualquiera. Lo hacen personas especialmente escogidas para un propósito. Y el versículo 5 dice: pero de los más de ellos, oiga bien, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar por la fe? ¿Qué es caminar por la revelación? Porque la fe de la que habla la Biblia, capítulo 11 de Hebreos, no es como algunos dicen por ahí que fe es creer. Fe es creer. No, la fe de la Biblia no es creer. La fe de la Biblia no es creer, la fe de la Biblia es ver. Esos hombres que la Biblia menciona que tuvieron fe, fue que vieron. Ellos se mantuvieron como viendo al invisible, dice la Biblia. Ellos veían las cosas de Dios hechas, por eso iban a la fija, por eso iban a lo que iban y las cosas les salían. ¿Ves? A veces se demoraban, a veces se tardaban las profecías, a veces se tardan las promesas. Pero no es porque no sean, es porque hay una buena cantidad de gente que se mete y no cree. Hay gente que quiere caminar con Dios, pero quieren caminar por vista, no por fe. No le creen a Dios, no creen a su palabra. Y entonces así es imposible. Aquellos perecieron en el desierto, vieron cosas sobrenaturales, pero no pasaron de verlas con sus ojos naturales, nunca las pudieron ver con sus ojos espirituales. Nunca las pudieron ver con los ojos del alma. Nunca amaron a Dios por sobre todas las cosas como se tiene que amar. De manera que esto de caminar con Dios es serio. Nosotros queremos que las cosas de Dios nos produzcan la bendición que la Biblia nos promete, pues tenemos que hacer las cosas como la Biblia nos enseña que las tenemos que hacer. ¿Ve? Todo tiene un proceso en Dios. Los hombres de Dios nos llevan a nosotros por caminos bien difíciles, a veces complicados. A veces nos toca llorar. A veces nos toca gemir, a veces entramos en un estado de nerviosismo y de turbación. Eso pasa, pero estamos aprendiendo. Por ahí una vez el Señor hablando con Nicodemo en capítulo 3 de Juan, donde hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No podrás ver el reino de Dios. Y si no lo puede ver, pues es una lógica que no puede entrar, porque el relato habla de las dos cosas. No podrás entrar si no naces de nuevo, y no lo podrás ver si no naces de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, hay gente que le dice a usted que nacer de nuevo es bautizarse en una piscina llena de agua, o bautizarse en un río, o que nacer de nuevo es hablar en otras lenguas. ¿Ve? Hay gente que le dice a usted, le habla a usted de una cantidad de cosas de un nuevo nacimiento. Tengamos en cuenta algo. Nicodemo es un religioso.
Nicodemo se sabe la Biblia al derecho y al revés. Nicodemo no es un borracho, no es un adúltero, no es un ladrón, él es un hombre santo, porque es un hombre que enseña la ley y que vive para la ley. Así que Nicodemo está lleno de religión de pies a cabeza. Nicodemo es un maestro de los judíos y es un buen maestro hasta donde yo tengo entendido. Enseña bien lo que sabe. Pero se encontró con un personaje, con un carpintero, que viene con un mensaje totalmente distinto a lo que él cree. Y este personaje le dice: Nicodemo, lo que tú tienes no te alcanza para entrar al cielo. Tu título de teólogo no te alcanza para entrar al cielo. Tu carrera de psicólogo no te alcanza para entrar al cielo. ¿Ves? Tus conocimientos de la ley, tus conocimientos en derecho, porque Nicodemo era prácticamente un abogado, sabía de la ley. Eso no te alcanza para entrar al cielo, tienes que nacer de algo, del agua y del espíritu. ¿Y eso qué es? ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? Pues eso es nacer de Dios. Agua y el espíritu es esta palabra. Son las palabras de Jesús. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, no como dice la iglesia, no como dice la religión, no como dice el presbítero, no como dice el consistorio de ancianos, no como dice el papa, no como dice el sacerdote, no, Señor, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ve? Esto dijo del espíritu, de la naturaleza, que recibe aquel que cree su palabra, que habrán de recibir aquellos que creen en él. Reciben una naturaleza, reciben un espíritu, reciben a Dios en ellos. Y por eso se convierten en lo que se convierten. Pablo era como Nicodemo. El apóstol Pablo era como Nicodemo. De pronto hasta más inteligente. Sabía varios idiomas, sabía de la ley, era celoso de la ley. Ustedes recuerdan que Pablo perseguía a todo lo que se oponía a su religión y los llevaba a la cárcel, los llevaba arrastrados a la cárcel. Hasta que un día tuvo un encuentro con el Dios de la gloria, que lo tumbó de su cabalgadura, que lo tumbó de su caballo, que lo tiró al suelo, que lo puso a comer polvo, que lo dejó ciego. Y cuando Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor?, él oye una voz que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando usted no cree esta palabra, usted persigue a Jesús. Cuando usted persigue a los que creen este evangelio, usted persigue a Jesús, porque Jesús es verbo, Jesús es la palabra. Y cuando usted no cree en ella, usted lo está persiguiendo a él. No importa que usted ore, que usted ayune, que usted hable en lenguas, que usted dé ofrendas, que usted dé diezmos. Bueno, no importa que usted camine por los aires de lo santo que es. Si usted no cree esta palabra, usted está perdido. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos que eran santos, que diezmaban, que oraban, que hacían largas oraciones, ¿ve? Que hablaban de la ley, que tenían la Biblia escrita en todas partes, llevaban versículos pegados en sus casas, en los postes, en las paredes, en el carro, en toda parte tenían versículos de la Biblia, ¿ve? Pero adentro estaban llenos de basura, adentro estaban llenos de hipocresía. Y por eso es que Jesús les dedica el capítulo 23 de San Mateo. Escribas y fariseos hipócritas que ensanchan sus filaterias, que tienen la Biblia escrita en todas partes, pero por dentro están podridos. Y esto está lleno de eso, esto está lleno de esa clase de religiosos. Y Pablo era así, hasta que se encontró con Jesús. Y cuando Pablo se encontró con Jesús, hasta ahí llegó todo. Pablo se murió. Ese día, el Pablo viejo se murió. El Pablo religioso se murió. Y un día este mismo Pablo, hablando de lo que antes era, él dice: eso que yo tenía antes era basura. Esos títulos de teología que yo tenía antes, eso era basura. Esa religión que yo viví por tantos años, eso ahora lo tengo por basura. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y qué locura caminar con Pablo. Camine con Pablo. Pablo se volvió un loco, desesperado por llevar este evangelio de un lugar a otro, desesperado por compartir eso que había recibido de Dios. ¿Y qué era eso tan glorioso para Pablo? ¿Qué fue lo que Pablo recibió que lo hizo olvidarse de todo lo demás, que lo hizo olvidarse del mundo y que lo volvió como lo volvió, al punto que eso que él tenía lo llevó a la muerte? Eso lo llevó a la muerte, porque a él le cortaron la cabeza, según tengo entendido, por creer este evangelio.
Bueno, yo no sé cuántas cosas nos irán a pasar a nosotros, ¿ve? Pero ¿qué es lo que hace que un hombre de Dios esté dispuesto a dar su vida por estas cosas? Lo que pasa es que a Pablo le mostraron algo. Él vio algo más grande en otro lugar. Él dice, conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si fuera de su cuerpo no lo sé, pero conozco a un hombre que subió al tercer cielo donde vio cosas inefables. ¿Sabe quién fue ese? Él, Pablo. Dios lo subió al tercer cielo donde vio lo que le esperaba allá. Y él, viendo lo que había allá, le importó poquito lo que había acá. Un verdadero cristiano, Dios le permite ver lo que hay allá. Uno camina como viendo al invisible. Es que uno lo ve. Ustedes van a decir, este tipo está loco. Pero yo sé lo que hay al otro lado de esta vida. Yo sé lo que hay al otro lado de esta vida. Mire, resulta que cuando nace un niño, ojalá y esto le sirva un poquito de ejemplo. Cuando una mujer está embarazada, ella tiene en su barriguita un feto, y a ese cuerpecito allá le salen ojos, pero allá donde él está no puede ver. A él le salen manos, pero allá donde él está no hay nada para hacer. A él le salen pies, pero ahí donde está él no puede caminar. Se le están formando pulmones, pero ahí donde está él no puede respirar. Se le están formando una nariz y ahí donde está él no huele. Se le forma una boca, pero donde está él no puede comer. Se le están formando una cantidad de órganos que no le sirven ahí donde él está. ¿Ves? Pero si alguien le hace saber a ese feto que se está preparando para una vida futura, en un tiempito, él va a salir de ese mundo a otro mundo, de esa vida a otra vida. ¿Ve? Así pasa con un verdadero hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios nace aquí, él comienzan a formársele manos espirituales, ojos espirituales. Se va formando Cristo en él, porque el propósito de Dios es formarse él en usted. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la lucha de él era con la iglesia hasta que Cristo fuese formado en ellos. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ese varón perfecto es Cristo en usted. ¿Ve? Y entonces puede ser que aquí en este mundo estas cosas no nos sirvan para mucho. Hablamos, compartimos y queremos que el que es de Dios oirá la voz de Dios. ¿Ve? Pero cuando usted oye esta palabra y la cree, se comienza a formar otra persona dentro de usted. Comienza a formarse otro ser dentro de usted. De pronto usted comienza a sentir asco y fastidio por esas cosas que creía amar. De pronto usted comienza a sentir fastidio y asco por esas cosas que antes le fascinaban. ¿Qué está pasando? Que es que Cristo se está formando en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, en tu interior. Y Él está creciendo, y a la medida que te comes esta palabra, va creciendo y va creciendo, te vas alimentando con ella y se va formando un Cristo dentro de usted hasta que llegue a la plenitud. Y entonces tú caminarás como Él, hablarás como Él, actuarás como Él, amarás como Él, perdonarás como Él y vas a servirle al mundo como Él. Y vas a estar dispuesto a morir por los demás como Él. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso no te lo va a dar una religión. Eso no te lo va a dar un instituto bíblico. Eso no te lo van a dar 30 o 40 años de estudio de la Biblia. Eso te lo da el Espíritu Santo en un instante, cuando tú abras tu corazón y cuando tú te dispongas a amar esta palabra y amar a este Dios por sobre todas las cosas. Porque a él hay que amarlo sobre todas las cosas. Tremendo. Hay que amarlo más que al dinero. Hay que amarlo más, duro, ¿no? Duro, pero hay que amarlo más que a la familia. Hay que amarlo más que a los placeres de este mundo. ¿Ves? Cuando tú seas capaz de amar a Dios, de amar esta Biblia, de amarla tanto que te la quieras comer toda en un instante, que a la gente no le gusta leer la Biblia, ¿no? Ellos van al culto y se aprenden 2 o 3 versículos de la Biblia y escuchan que el pastor dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y con eso se van contentos para la casa y ya. Y va a la otra iglesia y en la otra iglesia le enseñan otro pedacito y le dicen arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, y ya se aprendió el versículo, pero ni siquiera lo entiende, no lo entienden.
Porque si lo entendieran, qué maravilla. Entonces el versículo está aquí, pero no está aquí. La Biblia la tienen en la cabeza, pero no la tienen en el corazón. Los creyentes modernos tienen la Biblia en todas partes, en el armario, los textos pegados de la pared, en el bolsillo, hasta en las camisetas he visto que tienen versículos, pero en el alma que llevan, nada. Religión, lo que el pastor le enseñó, lo que la iglesia le dijo, es que esto me lo enseñó mi papá y mi mamá, y esta es la religión de mis padres, y yo con esta me muero y punto. Pues yo lo siento mucho, pero eso no le alcanza para entrar al reino de Dios. Si usted quiere llegar a la gloria del Señor, la Biblia dice, yo vendré y os tomaré a mí mismo, dice la Biblia, dice Jesús. Él no viene a buscar aquí religión, ni iglesia, ni lo que usted sabe, Él viene a buscarse, Él en usted. Él no viene a buscar otra cosa, porque Él viene a buscar es a sus hijos, a la naturaleza de su naturaleza. Él viene por lo que es de Él, lo que Él sembró aquí. Eso es parecido a que si usted sembró un cultivo de yucas, usted no va a ir a buscar plátanos, no sea ingenuo. Usted tiene que ir a buscar lo que sembró. Si usted sembró maíz, usted no puede ir a buscar frijoles, usted va a buscar maíz. ¿El que vino a sembrar aquí? Palabra. Su palabra. El sembrador salió a sembrar. Semilla cayó en los pedregales, en medio de matorrales, junto al camino, en diferentes terrenos. ¿Ve? Pero donde cayó, puede ser que una llevó poquito fruto, más en una parte que en otra, pero no importa, Él viene a recoger lo que sembró, su palabra. Él no vino a establecer aquí iglesias, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal. No, su palabra. Si usted ama esta palabra y la cree, a mí no me importa en qué iglesia usted está. No me importa en qué iglesia está usted. Tranquilo, quédese en su iglesia. Pero ame esta Biblia. Crea esta Biblia. Que esta Biblia lo sacará de ahí. Lo sacará de ahí. Esta Biblia lo sacará. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste, ella lo va a sacar de ahí. Es otra cosa que yo quisiera hablar, es otro tema, que es la venida del Señor. Porque la gente tiene la cabecita llena de tantas cosas que no saben cómo es que Él viene. No saben cómo es que Él viene. Estaremos tratando otro tema acerca de la venida del Señor. Es más, quisiera tratarlo después de este tema. Volvemos en unos momentos.